un momento de mi vida muy oscuro, donde me sentía perdida, donde sentía que la vida no tenía sentido. ¿Para qué vivimos esas situaciones tan difíciles? Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Gracias a este mensaje yo pude cambiar la perspectiva en la que yo estaba viviendo cosas dolorosas. Le hago honor a esa promesa que le hice a Dios, que es utilizar ese regalo que Él me dio, que es todo el ángulo único, mi conocimiento, mi historia, pero también los privilegios que me dio para cambiar vidas. Despide a los jefes del miedo que viven en tu cabeza y crea una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Despide tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy desde la ciudad de Medellín quiero presentarle a una mujer súper poderosa que, mejor dicho, logró encontrar esa pasión que le mueve su alma y hoy se dedica 100% a ayudar a las personas a desatar su potencial. Ella es de profesión psicóloga y también coach, pero se dedica a, mejor dicho, a ir a lo profundo de esas creencias limitantes, de ese ser que a veces nos olvidamos de ser, para ayudarlos a desatar, a encontrar su propósito y construir una vida de la que no necesiten escape. Sofía Arango, bienvenida. Hola a todos, Lixi, muchísimas gracias por invitarme a este proyecto tan hermoso. Estoy súper emocionada de ver qué conversación poderosa se co-crea acá y de conectar con ustedes que están allá viendo. Súper feliz porque el día que nos conocimos me empezaste a contar de toda tu historia, tu trayectoria, y yo decía, wow, qué hermoso, porque tú en un momento de tu vida no sabías cuál era tu propósito y estabas como un poco perdida y fue como un proceso de iluminación que te llevó a hoy dedicarte a eso que tanto amas. Entonces cuéntanos cómo fue ese proceso para ti. Bueno, Lixi, te cuento. Mi historia es un poco distinta. Me encanta contarla de esta manera porque más allá de pronto no saber mi propósito, fue como un redescubrimiento de ese propósito que tal vez yo descubrí bastante joven, pero que con el tiempo, mis experiencias, ir creciendo, lo fui entendiendo cada vez más porque la vida me lo fue revelando, ¿no? Cuando yo tengo 10 años, mi papá fallece en un accidente y esa experiencia para mí fue una experiencia de choque muy grande. Seguido a eso, yo empiezo a vivir otras pérdidas en mi vida y esas pérdidas me sacuden y a una edad muy temprana me hacen empezarme a cuestionar el sentido de la vida, a cuestionar qué es lo que estamos acá, para qué vivimos esas situaciones tan difíciles. Y mi papá me inculcó mucho esa conexión con Dios directa, el hablar con Dios, el agradecerle, el preguntarle. Y cuando a los 3 años de que papá muere, estoy yo en una iglesia, en un momento de mi vida muy oscuro, donde me sentía perdida, donde sentía que la vida no tenía sentido. Yo empiezo a orar, pero lo primero que hago es agradecerle a Dios por todo lo que yo pudiera contar en mi cabeza que era una bendición. Entonces, que mi mamá todavía estuviera viva, que mi hermana también, que tuviéramos comida, que yo estuviera sana físicamente. Y después de eso le pregunto, necesito tu guía porque necesito entender por qué todas estas cosas pasaron y por qué perdí mi vida de la manera en la que yo la conocía. Y en ese momento yo siento en mi corazón un fuego impresionante, sentí un calor aquí en el pecho y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y te cuento ahora esto y siento que todos los felices se me paran porque es una experiencia muy linda. Y antes de seguir, tú que estás viendo, quiero que sepas que eso no me puede pasar solo a mí. Tú también tienes la capacidad de tener tu corazón en fuego. Esta es nuestra capacidad de conectar con nuestro verdadero ser y conectar con eso más allá y más poderoso que está y nos guía. Entonces, siguiendo el cuento, yo no vi ni escuché nada, simplemente sentí este éxtasis y recuerdo ver que la gente pasaba al frente mío y me veía así porque era una niña de 13 años, así llorando y llorando y llorando y llorando. Y recuerdo pensar, si supieran que no estoy llorando por dolor, estoy llorando por éxtasis, por el Espíritu Santo. Pero entonces tú en ese momento te estabas cuestionando tu vida, o sea, después de haber perdido a tu papá, antes de llegar a este descubrimiento, ¿no querías ser parte o se sentías muy perdida o qué era lo que estaba pasando en ti? Bueno,
sí, estaba cuestionando el propósito de por qué esas cosas dolorosas pasaban en mi vida. Estaba cuestionando el por qué, si yo sentía que yo era una persona buena, si yo sentía que mi familia eran personas buenas, por qué nos estaban pasando estas calamidades. Y creo que muchas personas que están viendo este podcast se pueden sentir identificados, porque es algo que muchos de mis pues, clientes y muchas de las personas de mi comunidad me dicen: no entiendo por qué Dios no me ayuda en este momento, no entiendo por qué estoy viendo esto si yo he hecho todo lo correcto, ¿no? Entonces era este sentimiento también de, a veces cuando nosotros vivimos cosas duras, como que uno entra como en conciencia, si uno empieza a preguntarse y cuestionarse, aunque a veces la sociedad nos lleva a adormecer el dolor, pero en el dolor hay un tesoro muy grande. Y en vez de preguntarte por qué, es más bien para qué me pasa esto, ¿no? Exactamente. Y ese fue el mensaje que yo recibí ese día. En este éxtasis que yo estaba sintiendo, llorando, yo sentí como si a mí me hubieran puesto una nubecita y me la hubieran metido en la cabeza, como si hubiera sido telepatía. Y lo que a mí se me comunicó en ese momento es: nosotros venimos como seres a evolucionar a esta tierra, ¿verdad? Y a través de esas situaciones duras que vivimos, esas son regalos de Dios disfrazados. Y nosotros podemos escoger el ver en esos regalos una sabiduría que nos ayude a evolucionar y crecer. Y esa sabiduría es un regalo único para ti, que tú después puedes compartir para que otras personas crezcan también y evolucionen. Y cuando nosotros encontramos esa sabiduría y la compartimos, en ese momento a los 13 años, el mensaje me vino como: es la clave de la felicidad. Ya después, muchos años después de estudiar el propósito y de estudiar todo esto, yo lo interpreto como: es el propósito de vida, es el significado de la vida. Es eso que te va a dar algo mucho más allá de estar persiguiendo una felicidad de comprar un carro, una cartera, ser reconocido. Es decir, llegué a mi lecho de muerte y viví una vida con significado, en donde le compartí mi ángulo único a otro ser humano, y ese ser humano me dijo: gracias, me ayudaste a elevarme. Entonces, desde ese momento en mi vida yo encontré este mensaje, y gracias a este mensaje yo pude cambiar la perspectiva en la que yo estaba viviendo cosas dolorosas, y pude absorber todo el conocimiento y me pude convertir en una mejor versión de mí cada vez, para poder crear la vida que yo quería, y que el trauma y las cosas dolorosas no crearan mi vida. Yo co-creo mi vida junto a esas experiencias. Claro, porque te hubieras podido elegir quedarte ahí en ese dolor, en ese sufrimiento de por qué me pasa, en esa culpa, en esa victimización, cuando la vida te está diciendo: te doy estas herramientas para que seas más fuerte y sigas adelante y ayudes e inspires a otras personas que también pueden estar pasando por lo mismo, ¿no? Exactamente, y esa es la razón por la cual yo hoy estoy sentada aquí hablando con ustedes, con todos mis brazos chinitos, por así decirlo, con la piel de gallina, feliz, versus de pronto haber tomado otro camino, ¿no? Claro. Sin embargo, como psicóloga, como profesional en psicología, es muy importante decir que ese dolor que estás viviendo, ese dolor que te está causando el trauma, la confusión, de pronto esa angustia, ese sufrimiento, es válido, no es inválido. Y el camino para poderlo transformar en propósito no es ignorarlo, no es decir: no, debo calibrar solamente en emociones altas, es atravesarlo. ¿Y por qué? Porque a través de ese camino, de atravesar ese dolor, tomado de la mano de Dios, tomado de la mano de un terapeuta, si puedes hacerlo, o de personas como nosotros que te estamos acompañando en este camino, compartiéndote que nosotros también pasamos por ahí, es que vas a poder aprender esas lecciones tan hermosas de la vida. Si no atravesamos eso, si no nos acompañamos, no las aprendemos, porque es amarnos a través de estar en esas versiones de nosotros que tal vez pensamos, o nuestro ego nos hace creer no son las mejores, porque estoy en una etapa en donde estoy llorando, en donde no me quiero levantar a hacer ejercicio. Amarnos a través de eso y acompañarnos, ¿sabes? Y ese amor propio es el verdadero amor propio. Claro. Y es el que en realidad esa fortaleza te lleva al verdadero éxito.
Construye. Mira que, como decías ahorita, la sociedad a veces nos dice, no, es que usted no puede sentir. Y de hecho, hace poquito grabamos un video, uno de niños se cae, llora y te dicen, no llores. No, es que tú eres fuerte. Tú puedes ser fuerte y aún así sentirte vulnerable. Y aún así decir, me siento adolorido, quiero llorar, quiero gritar, porque necesito sacar esa emoción para ver qué es lo que tiene para mostrarme y cómo puedo continuar y reconstruirme desde ahí. Pero cuando anulamos los sentimientos, y seguro que hay un tema psicológico ahí que se reprime en nosotros, es como que se va acumulando y acumulando hasta que uno estalla y llegan las depresiones y llegan golpes más fuertes. Exactamente, y lo que pasa es que nuestra mente es muy ingeniosa en ayudarnos a escapar del dolor, a escapar de la incomodidad. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo, su mayor misión es ayudarnos a sobrevivir a toda costa. Y nosotros tenemos todavía códigos evolutivos de cuando vivíamos en tribus y cuando de pronto un depredador atacaba a la tribu y se comía a tu mamá, tú no podías quedarte ahí llorando, tenías que salir corriendo. Entonces tenemos que también vernos con gracia y amor y decir, por algo nuestra mente nos trata de proteger, pero apelar a nuestra mente consciente y decir, espera, vamos a sentir, vamos a transitar y vamos a tomar la sabiduría de esto para poder transitarla y transformarla en sabiduría. Y entonces, ¿cómo fue ese proceso tuyo de decidir estudiar psicología? O sea, pasas este momento, tu corazón se enciende en fuego, dices, ya, por aquí voy, ya como que todo hizo sentido, todo lo que me está pasando y transformo este dolor en amor y construyo esta nueva versión de Sofi. Pero entonces, ¿cómo llegaste a empezar a enamorarte del potencial humano y de llevarnos a un siguiente nivel? Claro que sí, mira, después de haber vivido esa experiencia, pues yo era adolescente, seguimos viviendo con mi familia situaciones muy retadoras y yo me empecé a dar cuenta que esa epifanía que yo había tenido en la iglesia era una perspectiva que Dios me había regalado. Y esa perspectiva me empezó a ayudar a afrontar, manejar esas situaciones de una manera distinta, de una manera proactiva y de una manera fructífera. Entonces yo me di cuenta, wow, espérate, si yo mejoro como persona, trabajo en mi mente, sigo evolucionando, yo voy a poder afrontar la vida de una manera mejor, voy a poder transformar la vida y transformar esos dolores en abundancia, en crecimiento. Entonces yo dije, la mente es algo impresionante, poderosísimo. Es el regalo de Dios, es nuestra herramienta que Él nos regaló para poder transformar la piedra o el metal en oro, ser alquimistas. Entonces me empecé a interesar en qué pasaba después de la muerte, qué pasaba cuando, sabes, una persona estaba sufriendo, el poder de la mente, la meditación, todo eso, y empecé a estudiar. Y yo dije, ¿cómo esa información no nos lo dan en los colegios? Y dije, mi misión es transmitir esta información a través de la ciencia y transmitirla a todas las personas que yo pueda democratizar esta información. Por eso también empecé a usar las redes sociales y en el futuro llevarlo al sistema educativo. Y esa fue la razón por la cual estudié psicología. Qué bonito. O sea, esa experiencia te llevó a conectar con esa verdadera vocación que ya finalmente estaba, ¿no? Porque yo creo que la vida ya te tenía el plan lístico para ti. Así es. Solo que necesitaba mostrártelo de una manera diferente para que lo pudieras entender. Así es que nosotros todos nacemos con un ángulo único. ¿Y qué es tu ángulo único? Tu historia única. Pero tu historia, ¿de qué se forma? De que si naces mujer o hombre, si naces de tal edad o de tal país, si naces en tal situación socioeconómica. Y eso, en vez de limitarte, te da herramientas para tú poder, a través del poder de tu mente, a través del transformar tu percepción, co-crear con ese ángulo único una situación y ayudar a personas que tienen un ángulo único similar al tuyo, que de pronto necesitan de ti, necesitan sentirse identificadas contigo. Mira que me pasó que me invitaron a el panel de mujeres poderosas en Exma Colombia. Estuve hablando en un escenario frente a 1000 personas o más. Casi me muero del susto. Me encanta. Pero fue hermoso. Y
yo me sorprendí mucho porque las otras personas que iban a hablar allí, las otras mujeres, son mujeres, creo que todas tienen más de 40 años, son mujeres que tienen una trayectoria de muchísimos años en el mundo corporativo, en el mundo de la política, en el mundo también del emprendimiento. Y mi mente en un momento me dijo, ¿yo qué voy a hacer acá? O sea, estas mujeres me llevan años luz de experiencia, ¿qué voy a aportar? Porque claro, esa voz del miedo siempre está. Esos jefecitos en nuestra cabeza diciéndole, no eres suficiente, ¿no? Exactamente. Pero como yo ya tengo ese propósito claro, como yo ya tengo esa visión de vida clara, como yo ya sé que yo quiero poner mi ángulo único en propósito a otras personas, yo dije, mira, yo voy a soltar el control, yo voy a confiar por una razón, Dios, la vida, estas personas confiaron en mí para ponerme al lado de estas mujeres poderosas, y voy a hablar desde el corazón. Me senté en el panel, conecté con estas mujeres increíbles y lo que me di cuenta es que todos somos seres humanos, hablamos todas desde el corazón, aportamos desde nuestro ángulo único. Mi ángulo único es que tengo 28 años, su ángulo único es que tienen ya más de 50 años, ¿verdad? Que nos dan perspectivas distintas. Y cuando me bajé del escenario, tú no sabes la cantidad de personas que se me acercaron diciéndome, Sofi, necesitaba escuchar lo que tú tenías para decir. Sofi, conecté más, fuiste con la que más conectó. No porque el mensaje de ellas no tuviera valor, sino porque había una persona en el público que necesitaba escucharlo desde mi ángulo. Claro. Entonces, imagínate si yo hubiera permitido que me lideraran estos jefes, como tú los llamas. ¿Tú crees que hubiera ayudado a esas personas? No. Entonces el ángulo único es muy poderoso. Y entonces en ese proceso de tú decidir estudiar psicología y empezar todo ese proceso que ya es desde listo, cómo le meto la ciencia y cómo conozco al ser humano y cómo conozco el cerebro y cómo funciona, ¿en qué momento decides desarrollar este proyecto que ya, o sea, tú llegaste a trabajar en de pronto clínica o cómo fue todo ese proceso para ti? Claro que sí, mira. A medida que yo estudiaba la ciencia de la psicología, también trabajé en un laboratorio de Anders Ericsson, que fue uno de los padres de la ciencia del alto rendimiento. Si no sabes, la psicología del alto rendimiento es la rama de la psicología que estudia qué es lo que hacen estas personas que han llegado a ser los top en medicina, en ajedrez, en música, todo lo que tú quieras, con su mente para haber llegado allá. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con estas personas, yo me empecé a dar cuenta que no tenía absolutamente nada que ver con las capacidades con las que esas personas habían nacido. Claro, obviamente sí, el talento y el coeficiente intelectual juegan un papel. Claro. Pero ¿por qué hay millones de personas que tienen increíbles talentos, tienen un coeficiente intelectual increíble y no llegan a cumplir sus sueños? O no logran desarrollarlos y potencializarlos. Exacto. Y la respuesta es lo que estudia el alto rendimiento. Y es aprender a manejar, es porque estas personas estudiaron su mente y aprendieron a manejar esta mente increíble que todos tenemos, no importa tu nivel de coeficiente intelectual o talento, para crear desde su corazón. Entonces, a mí se me empezó a confirmar desde la ciencia que era verdad, que yo puedo aprender lo que quiera, que yo puedo con esfuerzo mejorar, que yo co-creo mi realidad, que yo no soy víctima de mis circunstancias. Y eso me encendió el corazón. Y al graduarme, yo dije, bueno, esto hay que ponerlo en el sistema educativo. Trabajé un tiempo, bueno, había trabajado ya en investigación, y trabajé un tiempo en un colegio, un colegio bastante convencional. Trabajé como consejera, trabajé también creando programas educativos, pero me di cuenta también que por ahí no era. ¿Por qué? Porque había demasiadas como capas de burocracia que no. Ya, exacto, que me limitaban. Entonces ahí decido pues renunciar y decido emprender en el mundo digital. Porque yo dije, yo quiero ya llegar más directo y poder cambiarle la vida a la gente más directo. ¿Cómo fue ese proceso para ti entrar, o sea, de renunciar, de tener un empleo donde estabas desarrollando tu profesión, ahora desarrollar tu profesión desde tu ángulo único y empezar de cero? Bueno, fue muy asustador. ¿Por qué? O sea, soltar algo que ya tenías. Totalmente. Uno, porque la sociedad te dice, no, tienes que seguir este camino para poder crecer y después que te acepten en la ONU y que después tarará y puedas hacer el cambio, ¿verdad? Y dos, porque yo decía, no tengo la suficiente experiencia.
¿qué voy a aportar? Ajá. ¿Cómo voy a ayudar, verdad? Esos Ajá, jefes de jefes. nuevo, que seguro a ti en casa te está pasando también, y estoy segura que a Lixi también le ha pasado. Muchas veces, claro. Pero llegó un punto en donde tuve una experiencia con mi jefe, con ya el jefe físico, en donde yo realmente dije, o bajo la cabeza y sigo acá esperando que algún día se dé la oportunidad para hacer el cambio que yo quiero y utilizar mis herramientas para realmente crear un cambio, o soy fiel a mi verdad. Me le paro firme a esta persona y le hago honor a esa promesa que le hice a Dios, que es utilizar ese regalo que Él me dio, que es todo el ángulo único, mi conocimiento, mi historia, pero también los privilegios que me dio para cambiar vidas. Hice el salto de fe con los ahorros que tenía. Obviamente es muy importante todo el tema financiero. Si tú estás queriendo hacer ese salto de fe y tienes miedo por el tema financiero, edúcate financieramente primero. Hay una manera de ahorrar y crear un fondo de emergencia, ¿sabes? Y invertí en una mentora. Y ese fue el paso que a mí me cambió la vida. Súper importante tener mentores porque ellos siempre tienen una experiencia, un conocimiento más adelante que nosotros que nos ahorra un camino. Lo hubieras podido lograr sola, estoy segura, pero te hubiera tomado más tiempo, ¿no? Quizá. Y mucho dolor y sufrimiento quizá en el camino. Totalmente, me hubiera tomado más tiempo, dinero, no sé si lo hubiera logrado sin mi mentora, te soy honesta. Porque estaba en un entorno en donde no se hablaba de estas posibilidades en las que estoy hoy. No tenía idea de qué era High Ticket en mi vida, o sea, no sabía. Ni cómo empezar. Exacto, ni cómo empezar. De pronto me lo hubiera encontrado, pero me lo hubiera encontrado como por azares del destino, ¿sabes? En un evento, hubiera perdido muchos años, ¿verdad? Y lo más bonito es que hoy en día tenemos como somos muy privilegiados por el hecho de que en Internet el conocimiento se ha democratizado. Porque hay cada vez más personas que desde el corazón quieren realmente compartir sus conocimientos para impactar desde su propósito, desde un ángulo único. Y sí, por ejemplo, un tema muy importante es que hoy en día hay mucho miedo a los mentores porque hay muchos vendehumos, exacto. Pero es una tristeza que no aprovechemos. En el mundo siempre van a haber psicólogos buenos y psicólogos malos, médicos buenos y médicos malos, profesionales buenos y profesionales malos. Es lo mismo con los mentores. Tienes que atreverte a investigar tu mentor, ver cómo se ha formado, ver qué resultados le ha dado a sus otros clientes, para poder, es verdad, no es fácil confiar en una persona, pero para poder confiar, pero no te cierres al mundo de los mentores. Es una pena. Claro, porque hay tanto conocimiento y sí, uno no con todo el mundo conecta, ¿no? Y hay personas que pueden enseñar lo mismo, pero desde ángulos diferentes, de su ángulo único cada uno. Entonces puedes potencializar. Yo personalmente he tenido muchos mentores en todas las etapas de mi vida, en las crisis, en las descrisis, en todo, y cada uno ha llegado a aportar a un nivel que me da como más claridad, porque no lo sabemos todas. Y eso es el ego jugando, es que no, yo puedo solo, claro que puedes, pero mejor acompañado de la mano de un experto, de una persona que te pueda guiar el camino y hacer más fácil todo. Totalmente, y no solo eso, porque cuando empiezas a entrar a este mundo y empiezas a cambiar esa perspectiva, la lección más hermosa que mi papá me dio es la de la humildad. Para mí, la humildad es el verdadero trono de la grandeza. ¿Por qué? Porque te permite crecer, te permite convertirte en siguientes versiones de ti, al rodearte de personas nuevas, a jugar, a ser un niño, a conocer, por ejemplo, yo estoy conociendo a Lixi hoy mejor y sé que ella sabe muchísimo más de pronto de emprendimiento al viajar por el mundo, y si yo llego acá diciendo yo ya sé más que ella porque yo soy psicóloga y que voy a poder aprovechar esta oportunidad tan hermosa de tener una persona con un ángulo tan bonito y tan diferente al mío al frente. No, me voy a quedar igual. ¿Y de qué sirve? Entonces nunca voy a lograr ser grande realmente. Claro. Y cuando tú te abres, haces ese
ese cambio de perspectiva y empiezas a abrirte a tener mentores, no solamente en las personas que le pagas, sino en las personas que te encuentras en el día a día, empiezas a encontrar a personas igual que tú, que también crecen, que también hacen las cosas desde su pasión, era lo que hablábamos, y el mundo se empieza a sentir mágico, la vida se empieza a sentir mágica. Es que ese entorno es demasiado importante, y creo que si uno quiere hacer un cambio de vida, también tenemos que empezar a sacar o a ser más selectivos con las personas que nos rodeamos, porque, como dicen, somos el resultado de las 5 personas con las que más nos rodeamos, y no puede haber nada más cierto, porque si tú estás queriendo ser grande y las otras personas piensan en chiquito, va a llegar un momento en el que ese ambiente no te va a apalancar. El hecho de que tú hayas llegado a rodearte de mujeres tan poderosas es porque estás en un entorno donde estás brillando, donde te están potencializando, y eso te permite conectar con personas cada vez más grandes que tú para que tú sigas evolucionando. Total. Y de eso se trata, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese verdadero potencial si estamos en un entorno donde no nos permitimos crecer? Mi historia es muy así. Y si tú estás ahí, hace 2 años mi vida era completamente distinta. ¿Sí? Yo estaba pues renunciando a mi trabajo, hice ese voto de fe, no me rodeaba tanto de muchos emprendedores porque vivía en Panamá. Panamá es una ciudad bastante pequeña, sí conocía y conectaba con los pocos emprendedores que hay. Pero cuando yo decidí invertir en la mentoría, que fue con Catherine Boyce, fue mi primera mentora de High Ticket, empecé a conectar online con más emprendedores. Ella me ayudó a creer en mis capacidades, me ayudó a potenciar y sacar ese conocimiento desde ese ángulo único que ella tenía para crear mi programa. Empecé a ir a eventos, empecé a hablar de lo que yo amaba online, empecé a conectar con personas así. Y poquito a poquito, mientras conectaba con esas personas, se me abrían ideas, veía más claridad, podía crecer mi negocio mejor, podía conocer otras personas que veían eso mismo en mí, ¿verdad? Porque nos reflejábamos esa verdad. Me abrían oportunidades, me abrían puertas para impactar y ayudar a otras personas. Y por ejemplo, esta historia es muy bonita. Yo llevaba emprendiendo 1 año cuando conozco a mi pareja actual, que es Marcos Rasetti. Él es experto en High Ticket también, y pues él ya lleva 5 años en este mundo del emprendimiento digital. Conectamos lógicamente porque teníamos los mismos valores, esa misma perspectiva, esa misma hambre de crecer. Cuando lo conozco a él y empezamos nuestra relación, yo empiezo a conectar con otras personas que también estaban en ese mundo, ¿no? Y conozco a Fernando Ansúrez, que es el fundador de Exma, que es la empresa más grande de eventos en Latinoamérica. Ha traído a Barack Obama, está en conversaciones con Michelle Obama, con Tony Robbins, y realmente fue una situación de simplemente ser yo misma, simplemente hablar de lo que me apasionaba desde mi ángulo único. Nunca, ¿sabes? No se le pidió nada, nunca nada. Y esas personas, cuando ven que tú eres una persona que se lanza, que eres una persona que le gusta crecer, que eres una persona que tienes esta humildad, se van abriendo puertas y van diciendo, mira, esta niña tiene algo que aportar, esta niña tiene un propósito. Mientras menos lo pienso, hace 2 días me llegó un mensaje: ¿quieres participar en el foro con mujeres poderosas? Y estoy sentada con una de las directores de semana. Claro. Entonces, esto me pasó por seguir mis sueños. Esto me por pasó creer en ti. Exactamente. Por ser fiel a ese propósito que Dios tenía para mí. No tengas miedo, porque se pueden abrir puertas que nunca te vas a imaginar. Puedes vivir la vida de tus sueños, puedes impactar de una manera increíble. Solo tienes que atravesar esa barrera de esos jefecitos. Que despedir a esos jefes. Congelados. Exacto. Mira, qué lindo que cuentes eso, porque qué hubiera pasado si Sofi, cuando le llegó todo este deseo de hacer algo diferente, hubiera dicho, no, qué susto, no lo hago. No estarías aquí hoy contándonos esta historia, no te hubieras sentado con mujeres poderosas, no hubieras impactado la vida de tus estudiantes, las personas que han sido parte de tu entrenamiento, y tantas cosas que no hubieran pasado si no hubieras creído en ti, no hubieras dado ese paso de fe. Todo empieza con una decisión. Así es. Y esa decisión empieza creyendo en ti. Así es. Creyendo en ti, tomando esa decisión de saber que te mereces vivir esa vida que sueñas. Me encanta, me encanta. Y nosotros las mujeres en este entorno, que ahora que mencionas que estuviste allá,
En las mujeres no sé por qué, yo nunca lo he sentido, pero sí lo he visto y hay personas que me dicen que lo sienten, que hay mucha rivalidad. Como uno ve los hombres y en el mundo del marketing, que es una industria tan masculina, tú ves a los hombres entre todos creando proyectos y colaborándose entre ellos, y las mujeres marketers, cada una en su cuento. Y a pesar de que yo la conozco muchas y con muchas hemos hablado y todo, tenemos buena relación, no se ve ese espacio de co-crear. Y me parece tan hermoso cuando las mujeres se unen, porque siento que tenemos una fuerza súper mágica para poder construir. Pero ¿tú crees que de pronto hay como creencias limitantes que nos impiden a las mujeres también destacar, creer entre nosotras, pero también desatar ese potencial? Porque uno en la industria del emprendimiento también lo ve muy masculino muchas veces. Claro que sí, obviamente hay un sesgo muy grande hacia la mujer, todavía tenemos que seguir luchando contra eso. Uno, primero, que las mujeres no somos líderes por ese mito de que somos demasiado emocionales. Hay ciencia que desmiente eso, que ya les voy a contar. Okay. Dos, también pues porque crecemos en un ambiente con un mensaje que nos dice sé cada vez más delgada, sé más guapa. ¿Por qué? Porque pues obviamente hace muchos años, y eso se ha quedado en la conciencia colectiva, lo mejor que podía aspirar a una mujer era pues casarse, y el matrimonio es hermoso. El matrimonio es hermoso, tener una pareja es hermosa. La cosa es que cuando nos tiran ese mensaje desde tan jóvenes, empezamos a olvidar lo que realmente vinimos a hacer al mundo, y es conectar con nosotras mismas y hacer lo que queramos. Entonces yo sí creo que hay esas creencias limitantes en nuestra cultura, pero creo que cada vez se están disipando más. Sí. Cada vez que trabajamos más en nosotras mismas y nos elevamos, logramos ver la magia en el otro y logramos ver la magia en nosotros mismos. Y como mujeres, les voy a hablar de pues, la ciencia que les estaba hablando. Se escanearon 45,000 cerebros, esto fue una investigación hecha por el doctor Daniel Amin, y se dio cuenta que los cerebros femeninos tenemos muchísima más actividad en el lóbulo frontal. Y eso explica por qué las mujeres hablamos como el doble de palabras más que los hombres. Sí. Pero eso también significa que nosotros tenemos una gran capacidad de pensamiento a largo plazo, de planificación, de pensamiento crítico, de resolución de problemas. Y nuestras tendencias evolutivas también nos ha fortalecido mucho esas capacidades natas de colaboración, esas capacidades natas de comunicación empática, esas capacidades natas de comprensión del otro, del mundo del otro. ¿Por qué? Porque las mujeres históricamente éramos quienes nos quedábamos en la comunidad liderando mientras los hombres salían a cazar. Entonces, tenemos un estilo de liderazgo único, hermoso, importantísimo. Tanto que las empresas que tienen más diversidad de género en sus puestos directivos, está demostrado que aumentan un 35% la probabilidad de llegar a sus metas financieras. Imagínate. Entonces es una cuestión de cambiar nuestra perspectiva, de nosotras como mujeres decir, hey, nacimos para el liderazgo. Una madre tiene que ser líder por naturaleza. Claro. ¿Verdad? Pero es un liderazgo distinto al del hombre. No es mejor, y el del hombre tampoco es mejor. Son complementarios. Y tenemos que aprender a juntas decir, hey, qué chévere, vamos a hacer tribu para poder crear algo increíble junto también a esa bendición que tenemos y son los hombres. Claro, y esa energía masculina que es un balance, ¿no? Totalmente. Porque las mujeres emprendedoras tienden a tener que elevar su energía masculina porque nos han enseñado en el mundo que es que se lideras con la energía masculina, pero entonces te pierdes en ese camino de tratar de ser tú, porque entonces quieres ser mujer, pero tienes que elevar tu energía masculina para ser respetada, para que te tomen en serio, y toda esta evolución que siento que hemos traído últimamente es desde la energía femenina también se puede liderar muy bonito. Mira, es muy bonito porque tengo muchos amigos hombres que son emprendedores y son unos líderes impresionantes y lideran sus equipos de una manera maravillosa, súper admirable. También tengo amigas emprendedoras que también tienen un equipo y lideran de una manera tan bonita y muy única. Y te voy a contar. Estas personas siempre me dicen, yo tengo un equipo, ellas son mis mejores amigas. Y yo también con mi equipo logré eso. Son mis amigas, son mis compañeras de propósito. Imagínate
qué es lo más bonito de este mundo, y es tener a personas apasionadas que sientan que están trabajando en una familia por hacer un impacto común desde su ángulo común en el mundo. ¿Por qué no puedes crear una amistad con ellas? Claro. Toda la vida nos han dicho, tu equipo no son tus amigos ni tu familia, es tu equipo. Y claro, es entendible porque se necesitan límites. Y yo cometí ese error al principio. Me pasó que yo con mi equipo era muy cercana porque las amo, porque son mi familia de propósito, y empezó a pasar que las líneas de los límites se empezaron a borrar. Y empezaron a ocurrir cosas que me empezaron a hacer sentir incómoda, pero que también empezaron a afectar el rendimiento del trabajo. Y yo me enfrenté a un reto, porque yo dije, tengo dos opciones. O escucho lo que toda la vida nos han dicho, que es, aquí pues tienes que aprender que tu equipo no son tus amigos, tienes que ponerle límites y mostrarte serio, sin conexión, o uso mi habilidad de comunicación asertiva, en donde les pongo una meta en común y les digo, yo quiero seguir sintiendo que ustedes son mi familia de propósito. Quiero que ustedes sigan trabajando en un lugar en donde sienten que están realmente viviendo en una tribu, que están trabajando hacia un propósito en común. Pero para lograr eso tenemos que poner estos límites, tenemos que hacerlo con este respeto. Y escogí el segundo camino. Eso es un aspecto muy femenino del liderazgo, y es un aspecto muy bonito del liderazgo femenino que el mundo de las empresas se puede beneficiar mucho, porque si tu empresa siente que es parte de una familia, que está conectada con su propósito de vida, ¿tú crees que se va a ir, te va a robar, te va a traicionar? Claro, ¿no? Porque también estás haciendo realidad sus sueños, y sus proyectos se potencializan por medio de lo que tú estás construyendo. Exactamente. Y no solo eso, estás potenciando a esa persona que tienes en tu equipo, y estás haciendo que esa persona se vuelva su mejor versión. Claro. Y si esa persona pone su mejor versión para el propósito de tu proyecto, que ya no es tu proyecto, es el proyecto colectivo, de todos, ¿qué va a pasar? Claro, entre todos crecen. Exactamente. Entonces es poder ejercer tu ángulo único en tu liderazgo. Y tu ángulo único, si eres mujer, es que eres mujer. Y tu ángulo único, si eres hombre, es que eres hombre. Y podemos aprender mutuamente de los dos, y podemos crecer. Yo puedo también aplicar aspectos masculinos a lo mío si me sirve. Ellos también pueden aplicar aspectos femeninos de nosotras si les sirven sus proyectos. Y es así. Y co-crear. Co-crear. Esa palabra me encanta. Me encanta. Ok, Sofi, ¿cuáles han sido esos retos de emprender y de conocer tu ángulo único? Porque tuviste ese descubrimiento, esa epifanía cuando tenías 13 años, pero cuando ya vienes a ponerlo dentro de un proyecto, se hace más complejo, porque una cosa es tú entender tu mundo, pero cómo transmites tu mundo a otras personas. Ahí ya cómo construyes ese mensaje y eliminas esos jefes, o le bajas la voz a esos jefes del miedo que te hacen creer de que tú de pronto no tenías tanto, porque dijiste, me daba miedo porque no tenía tanta experiencia, pero, o sea, te arriesgaste, pero ¿cómo hiciste para que eso no te afectara? Bueno, Lixi, mira, primero, en mi caso, fue tener esa conexión muy fuerte con Dios. Y entregar mi vida a Dios y decirle, yo soy tu herramienta. Porque en esos momentos en donde esos jefes que me estaban queriendo decir, no puedes, no puedes, no puedes, y que todavía a veces aparecen y me dicen, no puedes, yo me entrego a esa misión que Dios me dio, y siempre todo me sale. Es impresionante, es mágico, ¿verdad? Y cuando hablo de Dios no estoy hablando exclusivamente de ese Dios que nos católico o estricto. Hablo de ese ser increíble, o de esa energía increíble que todos tenemos y que corre a través de nosotros y que nos está llevando a despertar nuestro potencial. Entonces, para mí esa ha sido clave. Lo segundo es tratar de hacer ese trabajo de introspección de la mano de Dios, porque siempre abrí ese canal para preguntarle a Dios desde que pasó esa experiencia a los 13 años, de cuál es mi visión de vida, de cómo vine a impactar yo positivamente a través de ese ángulo único, porque eso te va a dar un propósito, una motivación muchísimo más grande
para que en esos momentos en donde te van a sentar con 3 mujeres que tienen millones de experiencia y vas a hablar ante 1000 personas y eres una niña que cuando eras niña te encerrabas en el baño del colegio porque tenías miedo, yo era súper tímida, atravieses ese miedo, te acompañas a través de ese miedo y digas, yo lo voy a hacer porque este es mi compromiso con mi yo del futuro, con esa visión, con ese propósito, con esas personas que voy a impactar y todavía no he impactado. Entonces esas 2 cosas para mí han sido herramientas que, wow, sin eso sí es fuerte, sí es duro. Sí. Y el tercero es la ignorancia. Hay muchas cosas que yo no he sabido durante mi camino y yo digo, miércoles, yo nunca en mi vida he vendido. ¿Cómo voy a vender? Pues aprenda. Pues busca a las personas que saben y aprende de ellos. Lee de los libros, busca en YouTube. Y ten esa certeza de que tú lo puedes aprender lo que tú quieras. No te creas esa mentira de que naciste malo para las matemáticas, naciste malo para relacionarte con personas. Mira, no voy a decir una palabra sucia porque pero eso es bogus, cosas que no son reales. Puedes aprender lo que quieras. Yo creo que en el colegio sí nos programa mucho para creernos insuficientes, ¿o tú qué opinas? Porque cuando uno sale, y yo tenía mucho esta conversación con la gente que tiene frustración con el inglés. A mí en el colegio me fue súper mal en inglés, yo era, digamos, la más bruta del inglés en el colegio, y después pasé por un proceso y fui la primer bilingüe de toda mi clase. Entonces no era que yo fuera más inteligente, probablemente habían personas que tenían más capacidades, simplemente que descubrí que la forma como me estaban enseñando no era la forma en la que yo debía aprender y logré desatar ese potencial desde otro ángulo. Y como no me comí el cuento de es que como usted se sacó un insuficiente en esa materia, entonces usted va a ser bruta toda la vida para el inglés, sino que busqué la forma de hacerlo diferente. Ahí es donde me di cuenta, no, nosotros realmente podemos, si no nos comemos el cuento de lo que nos enseñan en el colegio cuando nos hacen bullying porque sales a hablar al tablero y todo el mundo se burla de ti y no pudiste con algo, te quedaste pegado con algo, no te lo crees y lo potencializas, puedes crear cosas extraordinarias. Totalmente, y qué lindo que pudiste darte cuenta de eso en ese momento y no limitarte, ¿sabes? Y buscaste la manera, esa recursividad. Yo digo que los seres humanos tenemos poderes, superpoderes, y uno de esos es nuestra curiosidad y nuestra recursividad. Sea autodidacta, busca esas cosas que te van a ayudar a ti a crecer porque puedes. Mira, yo te voy a contar una historia que está muy relacionada a esto. Yo cuando era niña, yo me identificaba con la niña artística, filosófica, que le gustaba leer, dibujar, escribir. A mí me hablaban de matemáticas, de negocios, de todo eso, y yo decía, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque escuché toda la vida a los profesores decir, es que este niño tiene don en las matemáticas, entonces él es bueno en las matemáticas. Esa mentalidad fija que nos inculcan, ¿no? Cuando fui creciendo y mi papá muere, me enfrento a retos en donde nos toca a nosotras buscar la manera de pues, ser mujeres de negocios, claro, ¿verdad? Y desarrollar esas habilidades. Y fue muy asustador porque yo dije, mi papá se murió, no tengo quien me enseñe en finanzas. No tengo manera pues mi identidad era que yo no era buena en eso. Entonces, ¿cómo la voy a hacer? Yo voy a aprender y me empecé a leer todos los libros. Empecé a hablar con los papás de mis amigos que sí sabían de eso. Empecé a preguntarle al amigo que sí sabía de eso y que me podía presentar a alguien que me enseñara de inversión, que me enseñara de todas estas cosas. Y me convertí en una mujer de negocios. Y todavía soy la mujer que le gusta la filosofía y el arte, pero también desarrollé mi habilidad de negocios. Y también desarrollé mi habilidad de científica. Entonces, siempre busca esa manera alineada, conectada a tu visión. Pregúntate, ¿qué versión de mí necesita existir para yo crear esa realidad en mi vida? Y empieza a aprender, a buscar los recursos para desarrollar esas facetas de ti. Y así co-creas tu vida. Me encanta, me encanta. ¿Tú qué crees que esos jefes que yo llamo realmente se pueden eliminar de nuestra vida o hay que aprender a vivir con ellos? Mira, esos jefecitos que a veces nos hacen la vida imposible son parte de nosotros más jóvenes que buscaron la manera, de la mejor manera en la que podían, de protegernos. Entonces ellos merecen ser vistos, merecen ser amados, pero merecen ser liderados por tu yo adulto. Porque muchas veces lo que nos pasa es que esas vocecitas nos lideran porque nos quedamos
en esas versiones de nosotros y no estamos presentes con nosotros mismos. Estamos distraídos, estamos, ¿sabes?, ocupados haciendo otras cosas y no nos damos el tiempo de hacer journaling, de trabajar en nosotros mismos, de ir a terapia. ¿Para qué? Para que esas partes de nosotros, esos jefecitos, se den cuenta, ok, ya no me tengo que preocupar tanto porque aquí hay un adulto presente. Entonces, sí, ellos van a volver a hacer su pataleta, su cosa. Siempre. Pero hay una manera de traer a tu conciencia, abrazarlos y decirles, te amo, mi amor. Ya eso pasó, ya tú no te tienes que encargar de eso. Aquí estoy yo. A ese niño herido de nuestra infancia que a veces es el que está tratando de llamar la atención y está tratando de buscar una respuesta, pero que en medio de nosotros, de ese saboteo y todos esos miedos, pues le impedimos desatar. Así es, e incluso no solo niños, son jóvenes más, son partes más jóvenes de nosotros, porque vamos a seguir experimentando situaciones difíciles y que no salgan exactamente como queremos. Y nuestra mente, porque como te digo, está evolucionada para protegernos, va a crear partes de nosotros y mecanismos de defensa alrededor de esas situaciones dolorosas. Entonces puede que tengas una parte de ti, un jefecito como tú le llamas, de 23 años, de 21 años, que terminó con su novio que pensaba que se iba a casar y le dio miedo ahora a relacionarse. Entonces siempre se están creando esos miedos por las experiencias, pero debemos aprender a liderarlos nosotros, a sanarlos, a acompañarlos y liderarlos. Bueno, Sofía, aquí para terminar, ¿tú qué le dirías a una persona que en este momento se siente perdido, desubicado, desconectado de su propósito, quiere desatar su potencial, pero no sabe cómo hacerlo? Es normal, está bien, pero somos muy privilegiados porque nacimos en la época en donde hay tantas personas como nosotras que queremos ayudarte, que queremos acompañarte a ver tu potencial. Y no estoy hablando solamente de pagar o de invertir. Sí, si lo puedes hacer, es la mejor decisión, como me cambió la vida a mí invertir en mi mentor. Pero puedes seguirlos, escuchar la información que están poniendo allí. Busca a esa persona que se ha atrevido a hablar y a impactar desde su ángulo único, que conecta con tu propio ángulo. Escucha esa información que pone y empieza a trabajar en ti. Empieza a evolucionar, empieza a cambiar y vas a ver que poquito a poquito, si tomas acción, si buscas crear esa visión y ese propósito de vida, tu vida va a ir cambiando. Me encanta, me encanta. Acá abajo en la descripción les dejo el perfil de Sofi para que la conozcan, para que conozcan su proyecto. También va a ser parte del Club de CEOs con ese programa tan maravilloso que tienen. Y bueno, solamente recuerda que si quieres crear una vida a la que no necesites escape, tienes que despedir los jefes que vienen en tu cabeza. ¡Chao!